En el presente video tutorial vamos a ver las partes de una tesis y de cómo preparar el índice en Microsoft Word, y aparte algunos tópicos importantes teóricos para comprender la relación entre la tesis y la investigación. Bien, es importante saber lo siguiente sobre la tesis. En general hay varias formas de cómo comunicar una investigación, científicamente hablando. Una es exponerla a través de un congreso, que generalmente dura de 10 a 15 minutos. Otra es publicar el resumen de esta investigación en los libros de resúmenes de los congresos, en los cuales han sido expuestos. Y una publicación en una revista científica, y así también como en una tesis, ¿no? De todas ellas, la publicación en una revista científica es la que tiene mayor valor. Pero para fines universitarios, ya sea para obtener el título profesional o el título, o perdón, los grados en, en la maestría y el doctorado, se hace una tesis, ¿no? El cual tiene que defenderse o sustentarse. Entonces, las diferencias entre estas dos últimas, es decir, la tesis y la publicación en una revista científica, en resumen son estas, ¿no? Una tesis tiene que ser aprobada por un jurado, ¿no?, compuesto por los profesores de la facultad, mientras que en una revista científica un artículo a ser publicado tiene que ser aprobado por un comité editorial, que generalmente son personas con alto recorrido científico en el área en el que se está investigando, y que generalmente son de otros países, ¿no? El sistema con el que se trabaja en las revistas se llama sistema de arbitraje por pares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que son dos personas las que van a decidir, ¿no?, eh, si es que un artículo se publica o no, ¿no? Es decir, el comité editorial no decide si es que el artículo se publica, sino dos personas ajenas al comité editorial y que no conocen al autor. Es más, ni siquiera saben de dónde proviene el artículo, no saben quién es el autor, y ningún dato que pueda generar algún conflicto de interés entre ellos, ¿no? Por eso es que se llama arbitraje por pares, ¿no? Son personas que no conocen al autor y son ellos los que deciden. El comité editorial se encarga de mejorar el artículo, comunicar algunas observaciones al autor, pero nada más, ¿no? Otra diferencia es que el formato de la tesis varía en las universidades, e incluso varía entre facultad y facultad en la misma universidad, ¿no? En cambio, el formato de una publicación en una revista científica por lo general tiene un solo formato, es un formato universal, y que hay algunas pequeñas variantes que se emplean, pero por lo general es una sola. Otra diferencia está en que una tesis, luego de ser sustentada, puede ser publicada en una revista científica, ¿no? El autor de la tesis puede mandarla a una revista, obviamente haciendo los cambios respectivos que más adelante vamos a hablar, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? En cambio, una vez que un artículo ya está publicado, ¿no?, luego de ser aprobado por un comité editorial, no puede ser publicada en ninguna otra revista y tampoco puedes emplearla como tesis, ¿no? Esa es, digamos, una diferencia también importante, ¿no? En cuanto a la tesis, lo más probable es que se quede en la universidad, ¿no? Y a pesar de que a veces se publican en internet, en diversos portales de tesis universitarias, eh, el verdadero valor que tienen es a través de una publicación científica en una revista, ¿no? Y es más probable que de esta manera, es decir, en una publicación, sí le sirva a otros autores, a otros investigadores para que la tomen como referencia, ¿no? Eh, en cuanto a la tesis, se supone que en la universidad todos hacen tesis para graduarse, es una cuestión de suposición, pero no es un identificador, no es un indicador de si se está investigando o no. En cambio, la publicación en una revista científica sí es un indicador de que la universidad está investigando, ¿no? Es decir, la universidad puede tener miles de tesis, pero si no tiene publicaciones en revistas científicas, se le puede decir que esa universidad no investiga. Es más, en los rankings universitarios internacionales, la producción científica es medida a través de publicaciones en revistas científicas indizadas, ¿no? Es decir, las revistas científicas también hay de muchos tipos, ¿no? Hay revistas científicas que están indizadas en portales locales, portales nacionales y portales internacionales, ¿no?
Entonces, artículos publicados en revistas que pertenecen a casas editoriales o a bases de datos de mayor prestigio son los que se consideran en los rankings. Las tesis no son consideradas, o sea, una universidad puede tener muchas tesis, como lo había mencionado, pero si no tiene publicaciones no sirve de nada. Bien, en cuanto a los tipos de tesis y artículos publicados, hay varios tipos también. Por ejemplo, en los artículos publicados en las revistas podemos encontrar por lo general estos tipos de artículos, ¿no? Encabezan los artículos originales, ¿no?, que son investigaciones científicas en sí. Otras son las comunicaciones cortas, que son investigaciones breves, es decir, investigaciones que no tienen tanta amplitud en contenido y que por lo tanto no ameritan para ser incluidas como artículo original, pero se les considera como comunicación corta, o también se le conoce como original breve. Otro tipo de artículos son las revisiones, ¿no?, que son artículos en los cuales el autor ha revisado toda la literatura respecto a un tema y hace de manera un solo artículo que es básicamente con fines teóricos, ¿no? Lo otro son los reportes de casos, que son casos clínicos habitualmente raros y trascendentes para la literatura, ¿no?, y que tienen que tener un buen sustento, una buena documentación para ser publicada. Y finalmente las cartas al editor, ¿no? Son cartas que manda un autor, ya sea para comentar un artículo previamente publicado, para criticarlo, ¿no?, o para comentar sobre una propia investigación que el autor ha hecho y que desea informarlo a través de esta carta al editor, ¿no? Esos son los tipos de artículos que hay generalmente en las revistas, ¿no? En cambio las tesis no son muchas, no tienen muchos tipos, ¿no? Varían, eso sí, en cada universidad y según para qué se está aspirando. Por ejemplo, en las tesis de pregrado de medicina, actualmente todas suelen ser investigaciones originales, es decir, investigaciones, ¿no?, científicas sobre algún tema en particular, ¿no?, en la cual se obtiene algún resultado nuevo y que generalmente no está reportado en la literatura, ¿no? Otro tipo de tesis son las cualitativas, ¿no?, que generalmente son tesis doctorales en las cuales no se emplean métodos cuantitativos, sino que van a servir luego de ser publicadas para hacer recién una investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cuantitativa es una investigación original, es una investigación cuantitativa, ¿no? En cambio las cualitativas no emplean métodos ordinarios que nosotros conocemos, sino otros métodos que suponen mayor preparación, ¿no? Por eso es que se emplean generalmente en las tesis doctorales. Anteriormente, según lo que hemos visto, habían tesis históricas, ¿no?, de estudiantes de medicina, incluso para optar el título de médico cirujano, en la cual, por ejemplo, indagan sobre la vida de Carrión y de algunas otras figuras de la medicina peruana, ¿no? Entonces, eso tampoco no se suele usar ya en la actualidad, ¿no? Y los ensayos, que obviamente son para otro tipo de carreras profesionales, ¿no? Pero en términos generales, las investigaciones originales es lo que se suele hacer en el pregrado de medicina. En cuanto a la estructura, ¿no?, de las tesis y las publicaciones a través de artículos, ¿no?, también tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, un artículo original, ¿no?, tiene partes formales y partes principales, por decirlo así, ¿no? La tesis de igual manera, ¿no?, tiene partes formales y partes principales, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las partes formales generalmente suelen ser las mismas, ¿no? Todos tienen un título, autores, la afiliación institucional, es decir, a qué institución le pertenece el autor, un resumen y un abstract, ¿no?, la correspondencia, que es a dónde deben dirigir cualquier clase de comentario que le quieran hacer al autor principal del estudio, agradecimientos, quién ha financiado el estudio, o si en caso no lo ha habido, se detalla ahí, ¿no?, este estudio fue autofinanciado, y si hubo algún conflicto de interés en la publicación o en el desarrollo del estudio. En cambio la tesis también tiene lo mismo, pero aparte de ello más cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen dedicatoria, tienen asesores, ¿no? En un artículo original de una publicación no existe la figura del asesor, ¿no? En cambio, en una tesis sí existe la figura del asesor. Existe una dedicatoria, existe un índice. En un artículo original tampoco existe el índice, ¿no?
La cita puede ser algo opcional, ¿no? En la cita va cómo es que desea el autor que sea citado cuando quieran referirse a su tesis, ¿no? Y también va un resumen y un abstract, ¿no? Y como dice acá en la parte de abajo, en general no varía la estructura de un artículo original entre revista y revista. En cambio, en la tesis sí suele variar la estructura de universidad a universidad. En cuanto a las partes principales, ¿no? Un artículo original me refiero a investigación científica, tiene 4 partes muy utilizadas y reconocidas en todo el mundo, ¿no? Que es la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ¿no? Y es por eso que ahí sale la mnemotecnia IMRIT, ¿no? I de introducción, M de materiales y métodos, R de resultados y D de discusión, ¿no? IMRIT. En cambio la tesis tiene muchas partes más. A una tesis lo diferencia de un artículo original principalmente por la carga teórica que guarda, ¿no? En una tesis se suele incluir mucha teoría, muchas bases teóricas, muchos antecedentes, ¿no? En cambio un artículo original ya no se incluye ello. La tesis tiene su introducción, una parte separada para los objetivos, otra parte para el marco teórico y sus bases teóricas, materiales y método, resultados, discusión, aparte de la conclusión, las recomendaciones y los anexos, ¿no? Y siempre al final de ambas van sus referencias bibliográficas. Y acá vemos cómo es que se puede organizar de una tesis a un artículo original si en caso uno desea publicarla, ¿no? La introducción generalmente es la misma, obviamente que en la tesis una introducción tiene 2 hasta 3 páginas, en cambio en un artículo original a lo mucho una página, ¿no? Objetivos está incluido dentro de la introducción y no va como un apartado, sino es como parte del texto corrido. El marco teórico y las bases teóricas, como lo mencioné, no se incluyen en un artículo original, ¿no? No se suele incluir y por lo general ninguna revista acepta tanto marco teórico, ¿no? Los materiales y métodos sí se conserva en el artículo original y en la tesis, ¿no? Y digamos que esta es una parte muy importante que les interesa a los artículos originales, ¿no? Recuerden que en este caso el fin de la ciencia es que sea reproducible la investigación que se ha hecho. En materiales y método va todo lo que se ha hecho para finalmente llegar a los resultados, ¿no? Los resultados también se informan del mismo modo tanto en la tesis como en el artículo original, pero en cambio en una tesis donde va discusión, conclusión y recomendaciones, esos 3 se agrupan en uno solo, que es la discusión, ¿no? Y los anexos generalmente no van en un artículo original. Los anexos, ya sean figuras o tablas, ¿no? O cualquier clase de objeto agregado, se van agregando a medida que el manuscrito va avanzando. Si hay que agregar alguna tabla, alguna figura en la introducción, en la misma introducción se pone, ¿no? Igualito en los materiales y métodos, resultados, se incluyen allí, pero no va al final. Y bien, esta es la diferencia fundamental, por ejemplo, en cuanto a lo que es el plan e informe, ¿no? Toda investigación debe tener un plan, un proyecto o un protocolo, ¿no? En el caso de un artículo original, ¿no? El proyecto o protocolo generalmente sirve ¿para qué? Para que sea aprobado por un comité de ética, ¿no? Ahora toda investigación debe tener una aprobación de un comité de ética para, digamos, salvaguardar los derechos humanos en el caso de investigaciones con seres humanos o de animales también. O si es que no se trabaja con ni humanos ni animales, sino con documentos, también debe tener una aprobación de un comité de ética, ¿no? En la cual se hacen excepciones de estas intervenciones en humanos, ¿no? Pero de todas maneras es necesario. En algunos casos, cuando uno quiere financiar un trabajo de investigación, tiene que aplicar a fondos concursables, ¿no? Que luego de ser sometidos a través de un resultado se asignan diversos montos según las universidades o los grants o diversas instituciones que desean financiar una investigación, ¿no? Y también hay concursos de proyectos de investigación, ¿no? Entonces generalmente cuando uno quiere publicar hacer una investigación, tiene que hacer su protocolo o su proyecto, ¿no? Para que de todas maneras mantener la línea de una investigación correcta, ¿no? Y finalmente, cuando ya ha terminado de hacer el estudio, cuando ya lo ejecutó, termina un informe, ¿no?
y que se convierte en manuscrito cuando uno sigue las reglas de la revista, ¿no? Uno cuando ha terminado el informe, cuando ha terminado la investigación, ya debe tener más o menos la idea de a qué revista la va a mandar, ¿no? Entonces en la página web de la revista están las instrucciones para los autores, ¿no? Ahí se les dice cuántas páginas en máximo debe haber, cuál va a ser la estructura, pero como les dije casi todas guardan la misma estructura general de introducción, materiales y métodos, resultado y discusión. Entonces cuando ya adapta eso se convierte en un manuscrito, ¿no? Y el destino es una revista científica indizada, ¿no? En cambio, en el caso de las tesis, ¿no? También debe haber un plan o un proyecto de tesis y su respectivo informe, y ambas tienen que ser enviadas a la universidad, ya sea para un título de pregrado o de posgrado. Bien, el plan de tesis. Como lo había mencionado, el plan de tesis, ¿no? Que es el documento en el cual se establece qué se va a realizar, qué protocolo se va a seguir en la tesis, por eso se le llama protocolo también, es un documento que la universidad también lo exige, ¿no? Y que la estructura de la misma puede variar también, puede variar de universidad a universidad. Algunos apartados fundamentales que debe tener, ¿no? También se clasifican en formales y principales, ¿no? Las partes formales tienen que tener un título, obviamente los autores y su asesor, ¿no? Se suele prescindir de la afiliación institucional porque obviamente es en la universidad en la cual uno está aspirando a graduarse, ¿no? Y los principales son un índice, ¿no? Y 4 capítulos grandes, ¿no? Debemos recordar que, por ejemplo, acá no existen, en el plan de tesis no existe lo que es los agradecimientos, no existe la dedicatoria porque aún está en plan, ¿no? En cambio, en el informe final, ahí sí va una dedicatoria, un agradecimiento y varias cosas más, ¿no? En cuanto a las partes principales, luego del índice, como les mencioné, son 4 apartados principales, ¿no? Uno es el planteamiento del problema, otro es el marco teórico, 3 el diseño metodológico y 4 los aspectos administrativos, ¿no? En cuanto al planteamiento del problema, también tiene 4 subapartados importantes. En cuanto al capítulo primero del planteamiento del problema, como les mencioné, son 4 subapartados que hay, ¿no? Una es la definición y delimitación del problema, en la cual el autor va a exponer de manera breve en qué consiste su problema. Cuando hablamos de problema es la investigación en sí, ¿no? La formulación del problema, el segundo punto es redactar la pregunta, se redactan de manera de pregunta, ¿no? En los objetivos, que deben redactarse en verbo infinitivo, tiene objetivo principal y objetivos secundarios, ¿no? Y la justificación es el para qué estamos haciendo la investigación, para qué nos va a servir, con los resultados, qué vamos a hacer, qué vamos a obtener, ¿no? El segundo apartado es el marco teórico, que tiene 2 grandes grupos. Uno es la base teórica y otros son los antecedentes del estudio. En base teórica es lo que generalmente está en los libros, ¿no? Es lo que ya está ampliamente demostrado y aprobado por la comunidad científica al punto que ya está en los libros, ¿no? Y que ya es de manera consensuada y que amerita incluirlo como base teórica. Ahí está incluida la historia, la epidemiología, si están investigando sobre alguna patología en particular, las bases anatómicas, las bases embriológicas, la fisiopatología, la patología, el tratamiento, el pronóstico y, como les menciono, cosas que ya están ampliamente demostradas, ¿no? En antecedentes del estudio son investigaciones originales que se han hecho a propósito del tema, ¿no? Pero que aún no han sido incluidas en los libros, ¿no? Generalmente estas son las que se encuentran en las revistas o si no tesis de otros autores, ¿no? Y que también deben incluirse como antecedentes, ¿no? No debe confundirse una base teórica con un antecedente, ¿no? Para resumir, base teórica es lo que encuentran en los libros, ¿no? Antecedentes del estudio es lo que encuentran en las revistas. Es una cosa bien práctica. El capítulo tercero, que es el diseño metodológico y que es el más importante en el plan de la tesis, debe tener cierta extensión para que el jurado pueda revisar qué es lo que van a hacer, ¿no? Aquí no debe escaparse nada de lo que van a hacer ustedes cuando ejecuten la tesis, cuando ejecuten el plan de tesis. Debe establecerse el tipo de investigación, ¿no? Esa es otra clase aparte, ¿no? Tipos de investigación, el diseño de la investigación, ¿no?
el área del estudio, o sea, sobre qué le van a estudiar, sobre medicina interna, cirugía, hematología, diversas especialidades que hay, ¿no? O salud pública, o epidemiología, etcétera, etcétera. La población y la muestra de los sujetos de estudio con los que van a trabajar, la operacionalización de variables, ¿no? Que es una forma práctica de cómo van a trabajar con las variables, una forma concreta de cómo van a trabajar con estas, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, es decir, cómo y con qué van a recoger los datos, ¿no? Y por último, las técnicas, análisis y procesamiento de datos, ¿no? Es decir, con qué herramientas, con qué recursos informáticos o manuales van a procesar ustedes la información una vez ya recabada, ¿no? Capítulo cuarto, los aspectos administrativos, que son los recursos humanos, es decir, quiénes van a trabajar en la tesis, ¿no? Ahí obviamente van ustedes, su asesor, ¿no? Si van a requerir el apoyo de algún otro grupo, puede ser de estudiantes de medicina, de alguna otra carrera, también incluirlos ahí. La asignación de recursos, qué es lo que van a utilizar para poder hacer el estudio. Un presupuesto de cuánto van a invertir para hacer la investigación. Y un cronograma de actividades, ¿no? Que se puede ser semanal o puede ser mensual. Finalmente las referencias bibliográficas, ¿no? Y último los anexos. En esta diapositiva lo que vemos es el esquema general de cómo evoluciona el plan de tesis al informe de tesis y del informe de tesis a un manuscrito para publicar en una revista científica, ¿no? Entonces en el plan de tesis destacan 4 grandes grupos, ¿no? Como se les había mencionado, el planteamiento del problema, de los cuales solamente los objetivos, que son 2, el principal y los secundarios, es el único apartado que va como apartado al informe de tesis, ¿no? Mientras que la definición y delimitación del problema forma parte de la introducción, pero no debe ser copiado íntegramente, sino solamente comentado, ¿no? La introducción en el informe de tesis es una manera de dar a conocer al que está leyendo el informe final de la tesis algo atractivo, dar a conocer la importancia del por qué debe continuar leyendo la tesis, ¿no? Después, en cuanto al marco teórico, por ejemplo, las bases teóricas desaparecen totalmente. En cuanto al marco teórico, las bases teóricas sí deben ser copiadas íntegramente en el informe de tesis, pero los antecedentes de estudio ya no van como apartado, sino que van a servir para redactar la discusión. No quiero decirles que van a copiar también los antecedentes del estudio y van a pasarlos directamente a la discusión, no, sino que cada antecedente que ustedes han encontrado va a formar parte de un argumento para ser discutido con los resultados que uno ha encontrado, ¿no? En cuanto al diseño metodológico, sí tiene que ser copiado totalmente en el informe, ¿no? Y agregarle el apartado de recursos humanos, ¿no? Mientras que la asignación de recursos, el presupuesto y el cronograma también desaparecen en el informe de tesis, ¿no? Y del informe de tesis al manuscrito para la revista, lo que desaparece son el marco teórico, ¿no? Ni la base teórica va en el manuscrito, la introducción y los objetivos se unen y solamente se denomina introducción en el manuscrito. Los materiales y métodos también tienen que ser redactados, obviamente no en la extensión del informe de tesis, sino de manera más concreta y con menos apartados posibles. Los resultados también son redactados, pero los más importantes. En cambio en la tesis se informan todos los resultados, en un manuscrito para revista solamente los resultados más relevantes, ¿no? Y la discusión y las conclusiones se unen para formar la discusión en el manuscrito. La discusión es la parte más importante en el manuscrito para una revista, mientras que en el plan de tesis es el diseño metodológico y en el informe son resultados de la discusión. Las recomendaciones también forman parte de la discusión, así como las limitaciones del estudio, ¿no? Los anexos desaparecen también en el manuscrito, ¿no? Y finalmente les dejo con este mensaje, 2 mensajes importantes en cuanto a la publicación, ¿no? Gerard Pyle publicó un importante mensaje que decía: sin la publicación la ciencia está muerta, ¿no? Y hay otro adagio que dice: publica o perece, ¿no? En inglés publish or perish.
son mensajes que han revolucionado la ciencia y ya han determinado pues que la publicación científica en revistas son los indicadores reales de la ciencia, ¿no? De nada sirve hacer grandes planes de tesis, de nada sirve hacer grandes informes de tesis si finalmente estos no están publicados en revistas, ¿no? Entonces, una vez que ya hayan parte avanzado su plan de tesis, lo otro que podemos hacer es utilizar el Microsoft Word para hacer el índice, ¿no? Y que este tutorial les va a ayudar bastante para que no estén con ese problema de la numeración de las páginas para establecer el índice. Los requisitos que deben tener son pocos, ¿no? Eh, como les había mencionado, si bien el plan de tesis o el informe puede variar en su estructura, ¿no? Deben tener ya una estructura previamente definida, ¿no? Aunque como les menciono pueden hacer cambios de último momento. Y deben haber completado el texto ya de cada uno de los apartados, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo en Microsoft Word. Bien, entonces en el programa Microsoft Word existe la opción, como les había mencionado, de poner el índice. Entonces vamos a trabajar con una plantilla que vamos a crear para fines de este ejemplo, para que tengan la idea de cómo es que se hace. Entonces vamos a poner acá plan de tesis, ¿no? Obviamente que hay una carátula, ¿no? Que ya depende el arte de cada uno, ¿no? De manera general se recomienda, ¿no? Seleccionar todo, control E, utilizar un párrafo con un espaciado de 0 en cada uno y un interlineado de 1.5 líneas, ¿no? Aceptar, y del mismo modo utilizar el tipo de letra Arial en tamaño 10. Eso porque le da en cierto modo mejor visualización a lo que uno redacta, ¿no? Entonces tenemos nuestro plan de tesis y vamos a establecer la estructura del mismo. Entonces, obviamente luego de establecer el título, ¿no? Vamos a poner acá un título, ¿no? Los autores, o el autor en todo caso, el asesor, ¿no? Y a veces pueden poner la fecha, ¿no? Por ejemplo, Guacho, 2012. Ok, entonces en la siguiente página, ¿no? Eh, para pasar inmediatamente presionan las teclas Control y Enter, se van a la siguiente página, y aquí es donde ya tenemos que empezar a redactar nuestro plan de tesis, ¿no? Pero como les mencioné, lo ideal es preparar ya de una vez la estructura con la que vamos a trabajar, ¿no? Depende de la universidad, que a veces ya da una plantilla para sus tesistas, o a veces la deja a libertad del mismo autor, ¿no? En este caso vamos a trabajar con un modelo previamente utilizado y vamos a pegarlo, ya lo teníamos copiado, ¿no? Y son estas, ¿no? Entonces se supone que esa es la principal y estas son las secundarias. Lo que podemos hacer es ponerle una numeración, hacemos un clic acá, ¿no? Y ponemos 1.1, ¿no? Pero puede hacer que no lo encuentren, ¿no? Entonces vamos a suponer que no existe y le dan clic acá, definir nuevo formato de número. Entonces en formato de número lo que está sombreado de color plomo es lo que va a ir variando a medida que baje la línea, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es ponerle bien a la izquierda un 1 punto, ¿no? Y lo que va a ir variando, como les mencioné, es lo que está en plomo. Entonces eso sí puede dejarse allí. Entonces le damos clic en aceptar y ya está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros subapartados del capítulo 1 numerados. Y ahorita en este de acá, y del mismo modo podemos hacerlo en insertar en numeración a través de definir un nuevo formato de número. Podemos ponerlo en vez de 1 acá un 2. Clic en aceptar y ya tenemos. Entonces lo mismo hacemos acá. Nuevamente definir nuevo formato de número.
tenemos 3 capítulos, solamente nos queda esto de acá. Definimos un nuevo formato y reemplazamos el 4. Listo. ¿No? Entonces se asume que los demás no tienen por qué ya ir cambiando. Le podemos poner algún formato negrita si gustan, ¿no? Y como les había mencionado, tenemos que ir completando el texto para no tener problemas. Lo otro que podemos hacer también es, como toda una página va a ser dedicada al índice, el texto en completo en sí le podemos poner en la siguiente página. Entonces le damos control con enter y baja automáticamente, ¿no? Y ya nos ahorra un montón de tiempo para no estar presionando enter en cada línea, ¿no? Entonces, como les mencioné, vamos a completar texto falso, ¿no? Le dan un enter, borran, presionan la tecla para borrar hacia la izquierda y vamos a poner acá texto falso, ¿no? Este igualito vamos a copiarlo y acá también. Si gustan le dan un enter más para que no se dificulte en la visualización. Un enter, borran, texto falso, enter, igualito acá, perdón, ahí lo borramos, texto falso, un enter más, vamos ahí, igualito ahí, borramos, texto falso, enter, hasta. Entonces acá igualito, enter, borramos, texto falso, un enter más, enter, borramos, texto falso, un enter. Vamos a hacerlo de manera rápida para fines de la tutorial. Y bien, ya hemos concluido cada una de esas partes. Nos encontramos acá, ¿no? Ahora, no sería raro también incluir, aparte de esta subnumeración 1.4, un 1.4.1, por ejemplo. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es seguir utilizando el mismo esquema. Es decir, presionamos un enter, ¿no? Ponemos acá, por ejemplo, tipo 1, un enter más, tipo 2, y lo que hacemos es, lo seleccionamos, estas dos líneas, presionamos un tab, un solo tab, para llevarlo un poco más a la derecha, y acá le damos la opción de cambiar nuevo formato de número. Le damos en estilo de número 1, 2, 3, ¿no? Y del mismo modo acá ponemos 1.4. Y como les mencioné, lo que va a variar es lo que está sombrero en plomo. Aceptamos, ya tenemos uno nuevo, ¿no? Igualito, si tenemos que incluir texto acá, ¿no? Un enter, borramos, para alinear a la derecha, un tab más y escribimos el texto. ¿No? Un enter más y del mismo modo acá. Un enter más, borramos hacia la izquierda, un tab para alinearlo y escribimos el texto, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a asumir que ya no se necesita esto. Entonces, asumiendo de que ya hemos terminado cada una de las partes, hemos completado el texto de cada una de estas partes, allí recién debemos hacer el índice, ¿no? Para eso tenemos que utilizar la herramienta referencias que se encuentra en el menú superior y seleccionar con el clic izquierdo en la parte izquierda de la línea. Nos vamos al menú de referencias y vamos a la opción agregar texto. Le damos un clic y tenemos hasta 3 niveles. Es decir, en este caso, como la línea está en la parte superior y representa la primera parte de un conjunto de organización de texto, le ponemos primer nivel 1. Y acá va a haber un cambio del formato, ¿no? Lo dejamos momentáneamente allí. La siguiente línea, ¿no? El 1.1, igualito, le damos un clic. Le damos un clic cuando aparezca el puntero apuntando hacia la derecha,
¿no? Como en este caso. No vayan a cometer el error de cuando está apuntando hacia la izquierda, sino a la derecha, allí. Igualito, agregar texto, nivel 2, ¿no? Este texto falso obviamente es contenido, eso no se va a poner en el índice. Entonces nuevamente, 1.2, agregar texto, nivel 2, ¿no? Estamos en el nivel 2. Igualito acá en el 1.3, agregar texto, nivel 2. Y acá en la justificación, agregar texto, nivel 2. Este 1.4.1 vendría a ser nivel 3. Le ponemos nivel 3. Este 1.4.2 viene a ser nivel 3 también. Este capítulo 2 marco teórico vendría a ser nivel 1. Como ven, ha cambiado de formato, ¿no? Eso luego lo vamos a arreglar, ahorita no. Bases teóricas vendría a ser nivel 2. Nivel 2. Este 2.2 vendría a ser también nivel 2. Este nuevo título, nivel 1. El 3.1 vendría a ser nivel 2. 3.2, diseño de la investigación, viene a ser nivel 2. Áreas de estudio, del mismo modo, nivel 2. Población y muestra, nivel 2. 3.5, nivel 2. 3.6, nivel 2. 3.7, nivel 2. Capítulo 4, nivel 1. 4.1, recursos humanos, vendría a ser nivel 2. 4.2, nivel 2. 4.3, nivel 2. 4.4, cronograma, vendría a ser también nivel 2. Estas referencias vendrían a ser nivel 1, van a cambiar el formato. Y acá anexos, ojo que por ejemplo aquí he obviado hacerle un espacio, un texto falso, ¿no? Se supone que acá deben ya poner sus referencias, y que para eso se les hizo un tutorial de cómo gestionar las referencias con el programa EndNote, ¿no? Y acá en anexos un nuevo nivel, nivel 1, ¿no? Entonces, una vez que ya han terminado de hacer todo de establecer los respectivos niveles en cada título y subtítulo, lo que podemos hacer es volverles a dar el formato que habíamos establecido al comienzo, ¿no? A todos le ponemos Arial, tamaño 10, color negro, y en párrafo le damos 0 de espaciado anterior, 0 de posterior, interlineado 1.5 líneas. Aceptamos. Se corrige el error que habíamos encontrado, ¿no? Aunque acá tenemos que darle otra vez negrita. Eso es al gusto. Si quieres lo dejan como cap, o lo correcto es ponerle capítulo, un texto completo. Por ejemplo, acá vamos a poner de manera correcta capítulo 4, acá capítulo 5, referencias, ¿no? Entonces es un texto falso, se supone que acá son las referencias, ¿no? Dejarlo ahí. Y sus anexos, ¿correcto? Entonces, una vez que ya han establecido los niveles correspondientes a cada uno de esos apartados, de los títulos y subtítulos, allí recién se hace el índice, ¿no? Entonces, en la página del índice, ¿no? Vamos nuevamente a la sección de referencias y tabla de contenido, la opción tabla de contenido. Le dan un clic y va a cargar diversos tipos de tablas de contenido, ¿no? O también llamados índices, ¿no? Lo que podemos hacer es insertar en la tabla automática número 1, ¿no? Le damos un clic y en la parte de arriba ya se preparó el índice de manera automática.
¿no? Y aunque obviamente hay que quitarle ese texto de acá que dice contenido, lo borramos, ¿no? Bajamos allí, ¿no? Y por ejemplo, si queremos que todo tenga un mismo tipo de letra, porque los números, como ven, no están en Arial, seleccionamos todo, vamos a la pestaña de inicio, escribimos Arial, Enter, y el tamaño que ustedes deseen, por ejemplo 10, ¿no? Y con esto nos ahorramos de estar escribiendo cada apartado del índice, ¿no? Y lo que es mejor es que automáticamente le asigna el número de la página a la que corresponde, ¿no? Y si por ejemplo vamos a cambiar este diseño metodológico que está en la página 3, lo vamos a pasar a la página 4, presionamos control y enter y se va automáticamente abajo. Este capítulo 4 lo vamos a mandar a la página 5, ¿no? Este cronograma lo mandamos a la página 6, las referencias las mandamos a la página 7 y los anexos a la página 8, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es volver al índice y le dan la opción, esperan a que cargue, ahí está, actualizar tabla, y tienen dos opciones: actualizar solo los números de las páginas, eso es cuando no han agregado ningún nuevo subtítulo, ¿no? Cuando mantienen los subtítulos ya previamente definidos, y actualizar toda la tabla, que va a implicar que va a agregar nuevos subtítulos. En este caso no hemos agregado ningún subtítulo, entonces solamente ponemos actualizar solo los números de la página, los números de página. Aceptar, y verán que ha cambiado también lo que habíamos hecho. Los aspectos administrativos los mandamos a la página 5, el cronograma a la página 6, las referencias a la 7 y los anexos a la 8, ¿no? Entonces esa es la forma más rápida, más cómoda en la que podemos gestionar nuestro índice para estar evitando hacerlo manualmente, ¿no? Entonces de esta manera hemos terminado este tutorial.